Lunes 20 de enero del 2020, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. En cadena nacional, el presidente Lenín Moreno rechazó la intención de la CONAIE de demandar al gobierno por los hechos registrados en el paro nacional y resaltó que hubo violencia extrema, así como un intento de golpe de Estado. Señaló que tras la supuesta demanda hay intereses electorales. El presidente de la República, Lenín Moreno, en cadena nacional se dirigió al país. Inició con actitud tajante y se refirió a la demanda que prepara la CONAIE contra el gobierno por el supuesto uso excesivo de la fuerza durante las protestas de octubre del año pasado. Pocas cosas me descomponen emocionalmente y esta es una de ellas. Ecuador ha recibido con indignación la amenaza de quienes atentaron contra la seguridad de los ecuatorianos y en contra de la democracia de demandar al gobierno por un supuesto uso excesivo de la fuerza en los sucesos de octubre. Parece que quieren que olvidemos los hechos de esos días en los que la violencia fue uno de los protagonistas principales. El Ejecutivo, de su lado, aseguró una vez más que hubo un intento por derrocar al gobierno. Se intentó derrocar al gobierno con violencia extrema y un ataque terrorista organizado. La policía respondió con material disuasivo, no usó, óiganme bien, no usó armas letales y no disparó ni una sola bala. 435 policías y 80 militares fueron heridos. El mandatario indicó que tras las manifestaciones y la intención de la demanda contra el Estado, hay intereses electorales. El país sabe quiénes son los que tienen grandes intereses de electores y cómo han recibido ayuda de los prófugos de la justicia y de sus amigos en Europa. Las intensas protestas ocurrieron una vez que el Ejecutivo anunciara la eliminación de los subsidios a las gasolinas extra y diésel y finalizaron tras la derogatoria del polémico decreto 883 tras alcanzar un acuerdo con los líderes indígenas, informó Marilyn Jaramillo. El nuevo pedido de juicio político contra la ministra María Paula Romo se centra en los hechos ocurridos durante el paro nacional. Las causales recogen información dada durante la investigación legislativa de las manifestaciones. Las causales que proponen los asambleístas Roberto Gómez, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo en contra de la ministra María Paula Romo se enfocan en los hechos alrededor del paro nacional y para argumentar su pedido usan declaraciones hechas por la misma secretaria de Estado en diversas ocasiones. Por ejemplo, se le acusa de incumplir funciones y al haber permitido el uso de bombas lacrimógenas en los centros de acogidas como fueron las universidades. Empezar la rueda de prensa disculpándome porque hace unos minutos bombas lacrimógenas han caído cerca de 2 universidades y del ágora de la Casa de la Cultura. Ella lo acepta y al aceptarlo y disculparse asume la responsabilidad. Pero además se le responsabiliza también por el uso de bombas lacrimógenas caducadas. Entonces la ministra de Gobierno se las arregla para darle bombas caducadas, para justificar que dio bombas caducadas a la policía, violando la ley. En este aspecto se mencionan 2 cosas. Una, el poco efecto disuasivo y otra, el daño que podría haber causado en la salud al usar estos artefactos que al estar caducados, eventualmente sus componentes se degradan y pueden producir cianuro, aunque esto sería poco probable. No es que la bomba lacrimógena tiene una fecha de caducidad del 20 de enero y ya para mañana va a ser tóxica, no. Además, Romo deberá explicar también el por qué se activó de manera tardía el Comité para la Protección de Periodistas durante las manifestaciones, que es la tercera causal. El pedido se encuentra en el Consejo de la Administración Legislativa esperando el trámite para, en caso de ser calificado, pasar a la Comisión de Fiscalización. Informó Carolina Basante. Luis Loyo, exfuncionario del CNE, quien figura como una de las piezas claves dentro del proceso de juicio político contra Diana Atamaín, compareció ante la Comisión de Fiscalización. Loyo negó que su ingreso al CNE haya sido por recomendaciones, así como su amistad con Atamaín. Luis Loyo, quien fue llamado dentro de las pruebas de oficio en el juicio político contra la presidenta del CNE, Diana Atamaín, compareció mediante videoconferencia. Interrogado, indicó que sobre él al momento de su ingreso en 2018 a la institución no pesaba ningún proceso judicial, por lo que su cargo lo podía ejercer libremente. Yo asistí a través de talento humano que se lo realizó mi respectivo nombramiento en base a la experiencia que fui por 2 veces ex vocal del Tribunal Electoral. Además manifestó que no tiene relación alguna con la consejera Estela Cero, quien dicen habría recomendado su nombre a Atamaín. La ingeniera Estela Cero me acogió porque yo trabajé también en la campaña
Eso creo que no es pecado, trabajar en base a que tenga la experiencia. Pero tampoco eso quiere decir de que ellos hayan violado algún reglamento dentro de la institución. Amistad con la presidenta del CNE tampoco guardaría. Y eso no es tampoco que ella sea mi amiga, sino nos conocemos como dirigentes sociales. A pesar de ello, el legislador Ángel Gen demostró un oficio en donde constarían varios nombres, entre esos el del Hoyo. Este justamente es el que recomienda Acero y que posteriormente sumida la presidenta del CNE. La consejera Acero, el memo dirigido a Diana Atamay. Para la contratación, para que proceda a contratar, y la ingeniera Atamay sumilla poniendo OK. En ese sentido, dijo la asambleísta interpelante Janine Cruz que bajo las pruebas y la comparecencia, la presidenta del CNE debe responder al país con la verdad, pues existen muchas contradicciones. ¿Cómo es que a cabo la presidenta no lleva un proceso legítimo de méritos y oposición como lo manda la Constitución? ¿A cuenta de que una presidenta de una de las importantes instituciones del Consejo Nacional Electoral? Antes de culminar la comparecencia, el Hoyo también indicó que como exdirector de procesos electorales no influyó en las juntas electorales de Manabí Los Ríos y que toda reunión lo hizo en apego a sus funciones. Este miércoles será la presidenta del CNE, Diana Atamay, quien comparezca ante la Comisión de Fiscalización, informó Javier Rosero. María del Carmen Maldonado descartó que el Pleno del Consejo de la Judicatura haya aprobado incrementar los sueldos de los vocales de la entidad en más de $1.000. Al respecto, la coordinadora de asociaciones judiciales del Ecuador asegura que de haberse concretado el aumento, este no es ilegal, pero en la actual situación económica del país no es estable. Más de una crítica surgió este fin de semana por la posibilidad de que los vocales del Consejo de la Judicatura pudiesen incrementar sus sueldos en más de $1.000, pasando de 4.283 a 5.634. María del Carmen Maldonado, titular de la Judicatura, disipó esa idea. Por lo tanto, no ha habido resolución alguna del Pleno en ese sentido, en el sentido indicado respecto a una supuesta revalorización de sueldos. Eso no existe, puesto que no ha sido tratado en el Pleno del organismo. Y todas este tipo de decisiones pasan necesariamente por resolución previa de Pleno. Sin el visto bueno del Consejo de la Judicatura, la propuesta de revalorización no fue remitida ni al Ministerio del Trabajo ni de Finanzas. A renglón seguido, Maldonado dejó entrever que sí se merecen dicho incremento. Es verdad que nuestro sueldo es bastante inferior a jueces nacionales, a conjueces nacionales, a jueces provinciales y ligeramente superior a un agente fiscal. Pero sí estamos con esta remuneración por convicción, procurando mejores días para el servicio de justicia. Creemos en la carrera judicial. Ángel Palacios, vicepresidente de la Coordinadora de Asociaciones Judiciales del Ecuador, comparte criterio. Estamos de acuerdo con el incremento, porque está enmarcado en la Constitución y en la ley, pero sí podemos poner nuestra oposición es en el momento que el país está viviendo. Todo el país vive una crisis económica terrible. Marcelo Guerra, presidente de la Asociación de Judiciales de Pichincha, aprovechó la oportunidad para cuestionar la separación de trabajadores judiciales, sin que supuestamente se respete la carrera judicial. Generalmente esto es un clamor y preocupación a nivel nacional de toda la gente, compañeros judiciales que han venido elaborando, cumpliendo en algunos casos los cargos de siendo ayudante judicial, reemplazando a secretarios sin ser reconocidos su sueldo, y cuando existen errores pues ser clasificados o amonestados en la parte como el cargo de secretarios. Incremento salarial que no se concretó pero que encendió la alarma ciudadana, informó Héctor Romero. La posibilidad de extender hasta los 24 años la edad para la pensión alimenticia ha generado un gran debate en el país. La propuesta impulsada por el gobierno tiene varios puntos de vista que lo vamos a analizar en la siguiente nota. Para los miembros de la Plataforma Nacional Unión por Nuestros Hijos, la iniciativa de ampliar la edad de pensiones alimenticias está mal enfocado. Así lo explica el abogado Salim Saidán. Me preocupa mucho que centren el debate en un tema relacionado con las pensiones alimenticias y las necesidades materiales. Y un tema que no les preocupa definitivamente es el tema de los cuidados, de los afectos, el bienestar emocional de nuestros niños. Saidán incluso menciona que por la actual situación económica del país no sería muy prudente la medida. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019, el empleo adecuado ha caído en 2 puntos porcentuales, ¿sí? El subempleo ha subido en 1 punto porcentual.
Entonces, estamos en condiciones de enfrentar más cargas económicas los ecuatorianos que estamos obligados al pago de pensiones alimenticias. Él identifica un posible interés político del gobierno detrás de esta iniciativa. Justamente para captar votos, ¿sí? Captar votos de quienes reciben las pensiones alimenticias. Pero Sara Oviedo, quien ha colaborado con el Ministerio de Inclusión en la construcción de las propuestas, descarta que exista movida política. Nosotros como sociedad civil hemos visto mucha apertura de parte del ministro Iván Granda en una sensibilidad especial en apoyar la reforma al código. Oviedo señala que incrementar la pensión alimenticia vendría de la mano con la tenencia compartida, una figura que también se propone incorporar en la norma. O sea, yo pienso que el derecho de los niños es único, es prioritario para papá y mamá, para las familias, para la sociedad, para el Estado, y que tiene que ser atendido. Y es justamente la tenencia compartida el punto de acuerdo con los padres de la Unión por Nuestros Hijos, y desde allí debería partir el debate. Porque es como una cosa medio contradictoria, yo siento a veces. O sea, estamos reclamando que los hombres se hagan más cargo, pero no nos acompaña la ley. No tiene por qué ser vista la madre como la cuidadora, la niñera, y el padre como el proveedor, el cajero. Esta propuesta gubernamental es uno de los insumos que ayudará a la construcción de la reforma al Código de la Niñez, que se espera esté aprobado en el segundo semestre del año, informó Carolina Basante. Cambiamos de tema. Tras la reducción de un 3.9% en el sector de la construcción, el gremio y promotores inmobiliarios de Guayaquil creen que la emisión de un bono social hipotecario por $400 millones efectuada por el gobierno reactivará el sector. A través de la banca privada se busca colocar créditos a largo plazo con una tasa de interés que no supera el 5%. En 2018 la ley de plusvalía fue eliminada por consulta popular y aunque eso debía traducirse en la recuperación del sector. Todas las empresas empezó a hacer una disminución de trabajadores y usted sabe, si yo veo que a mi vecino ya lo liquidaron, estoy esperando cuando me toca a mí y por lo tanto soy tinoso. Según las estadísticas del Banco Central, desde 2018 hubo una disminución del 3.9%, pero la cifra del gremio es superior. Nosotros manejamos una cifra del orden del 5% y es alarmante. Creemos que, como siempre, el sector de la construcción es un sector luchador. Aquello se evidencia en una contracción del 16.5% en los contratos de nuevos proyectos, tras lo cual el gobierno anunció la emisión de un bono social soberano por $400 millones para vivienda de interés social y público. Y al respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo. Nos va a permitir este bono social entregar créditos a más de 20.000 familias ecuatorianas. Debe ser primera y única casa, entregar el 5% de entrada, 20 y hasta 25 años plazo con 6 meses de gracia, una tasa del 4.99% frente a la del mercado, que bordea el 9.3%. Para financiar este diferencial. Hoy vemos que diciembre parece un buen mes. José Solines tiene más de 35 años en el mercado y explica las protestas de octubre agudizaron el índice. Yo creo que sería fantástico pues porque nos ayudaría a todos, ¿no? Tanto al cliente o al quien demanda la compra de una vivienda como a nosotros los constructores. Las instituciones financieras interesadas deberán mantener una calificación de riesgo de al menos tipo A, otorgada por una agencia acreditada, informó Jorge Escobar. Existe preocupación en las cámaras por el desarrollo de las negociaciones para un acuerdo comercial con México. Advierten que en las actuales condiciones el país no está preparado para asumir ese reto. A las cámaras del sector industrial y productivo, al parecer no les asusta el tener que enfrentar a grandes potencias como México, con quien el gobierno nacional abona el terreno para un acuerdo comercial. Sin embargo, les preocupa la posibilidad de llegar en desventaja. En términos de una agenda transversal
que tiene que ver básicamente con devolverle al Ecuador las condiciones de competitividad en términos de la solución de los problemas tributarios que actualmente aqueja al sector productivo, un alto impuesto a la salida de divisas, altos aranceles a materias primas, insumos y bienes de capital principalmente. La industria del metal representa el 3% del Producto Interno Bruto, es decir, cerca de 3.000 millones de dólares. De esa cifra, el 40%, 1.200 millones, serían insumos que se consumen internamente. Del momento en que el gobierno decide abrir a un país fuerte como es México, que es miembro de la Alianza del Pacífico, hemos alertado que el sector metal mecánico y siderúrgico va a tender a una desindustrialización y por ende vamos a tener que disminuir nuestras plazas de trabajo. Producir una fundita de papel con papas fritas en el Ecuador, simplemente sacarla de la fábrica es 35 a 40% más cara que en México, por obvias razones, sin tener que realmente decir que es el costo de producción, sino es el costo de la productividad que nosotros es alto. Exhortan la intervención del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, para la creación de una agenda de competitividad y que el acuerdo comercial con México no se limite al campo político. Nosotros creemos que es necesario topar temas como los aranceles para materias primas, bienes de capital, el costo de electricidad, el costo del capital, tasas, plazos, el régimen aduanero, una reforma laboral. Y lo que se tiene que hacer es pensar que en estos acuerdos comerciales no solamente en igualar las condiciones de comercio, sino también igualar las condiciones de competitividad para la industria. Reconocen haber tenido acercamientos con el régimen, pero al parecer no ha dado frutos, informó Héctor Romero. En su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente de la República, Lenín Moreno, mantendrá varias reuniones con autoridades para retomar el tratado bilateral con Suiza, entre otras actividades relacionadas en fortalecer los lazos con otros países. En el marco de la 50ª reunión anual del Foro Económico Mundial, el presidente de la República, Lenín Moreno, ha mantenido una ardua agenda de reuniones en Davos, Suiza. En una entrevista para un medio suizo, el jefe de Estado manifestó el interés de Suiza y Ecuador para retomar el acuerdo bilateral de inversiones que tiene como objetivo atraer inversiones y generar empleo. Ojalá todos conversando acerca de las condiciones. Lastimosamente que es un instrumento extraordinario, bueno, para favorecer la inversión, la última semana de gobierno fueron anulados todos los tratados de inversión. Y en ese momento estamos haciendo los contactos respectivos con los países para volver a rehabilitarlos. Dentro de los temas que el presidente Lenín Moreno tratará en el foro está la lucha contra el cambio climático y las medidas que los países han tomado para contrarrestar este fenómeno. Al respecto, el mandatario resaltó los esfuerzos de Ecuador en esta materia. Se nos ha dado los reconocimientos por haber cumplido con rebajar por lo menos un 48% en la deforestación de bosques. Y hemos firmado también, junto con los países amazónicos, el Pacto de Leticia, con el cual nos comprometemos a cuidar los bosques. La visita del mandatario incluye también reuniones con la canciller de Alemania, Angela Merkel, el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, para tratar el tema de la eliminación de la visa para los ecuatorianos para ingresar al espacio de Schengen. Además, mantendrá conversatorios sobre la situación de Venezuela y mantendrá una reunión con Tomás Filius sobre el financiamiento de vivienda social. Informó Patricia Aldaz. Se realizó la primera parte de la audiencia sobre la acción de protección presentada por el municipio de Guayaquil al Gobierno Nacional ante el impago de $104 millones por concepto de la devolución del IVA. El Ministerio de Finanzas asegura que el recurso planteado por el Cabildo es improcedente. La audiencia duró aproximadamente 2 horas, en la que la alcaldesa Cintia Viteri y representantes jurídicos del municipio de Guayaquil sustentaron la acción de protección asentada el pasado 8 de enero para que, según el Cabildo, mediante esa vía legal, el gobierno le entregue $104 millones correspondiente a la devolución del IVA y no solo del periodo 2019. Desde junio del 2017 hasta septiembre del 2019, la deuda asciende a $104.588.000. Esto incluye un arrastre
del 2014. Pero esta se suspendió. Los jueces que están a cargo de la diligencia la reinstalarán el próximo viernes aquí, en la Unidad Judicial Florida Norte, en la que se conocerá si se procede o no al reclamo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil, lo que para el coordinador jurídico del Ministerio de Finanzas, la demanda es improcedente jurídicamente. El SRI verifica que hayan los valores, cuál ha sido el ingreso que ha tenido el Estado por ese IVA y después emite las resoluciones correspondientes y después notifica al Ministerio de Economía. El Ministerio actualmente tiene notificados 83 millones aproximadamente, no 104 millones. La burgomaestra resaltó que esos montos son destinados para proyectos que están en marcha y que solo aceptarán dinero en efectivo y no documentos. Ese dinero nosotros ya lo tenemos contemplado dentro de nuestro presupuesto y son dineros comprometidos. Es decir, que la ciudadanía pierde esos recursos que son también para obras y servicios. Aunque el representante de la cartera de finanzas indicó que en cuanto a las otras asignaciones están al día. El gobierno nacional ha dado recursos suficientes por otros rubros y por eso pues el municipio puede hacer todas las obras y hacer todo tipo de actividad que se ve reflejado en esta ciudad. Ahora las dos partes esperan que se resuelva eso en la audiencia del próximo viernes, decisión en la que se podrían acoger otros municipios que se encuentran con el mismo inconveniente según Viteri. Informó Charlie Pisa. Momento de nuestra primera pausa aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Más adelante, en Tungurahua, una bebé de apenas 10 días de nacida fue abandonada en una quebrada. La bebé, atención, un hombre fue asesinado al estilo sicariato con 8 disparos en diferentes partes de su cuerpo. La víctima registra antecedentes con 9 detenciones, la mayor parte por robo. La policía presume que se trataría de un ajuste de cuentas. Señores, acaban de matar a una persona aquí. Punta de bala, punta de bala. El hecho se registró en la avenida Pedro Menéndez Gilbert y Carlos Luis Plaza Dañín, en momentos en que 2 sujetos a bordo de una moto abrieron fuego contra el conductor de este vehículo, justo en los bajos del paso a desnivel. El carro logró avanzar unos metros y chocó contra un poste. Que la persona venía conduciendo este vehículo y al momento de circunvalar, los sicarios esperan que pase el semáforo a verde, arranca el automotor y es el momento que actúan disparándole 8 disparos, dándole en su cuerpo. Ellos le venían haciendo seguimiento al parecer y es aquí lo que actúan, dándole la oportunidad de ellos también para fugar. Externamente, visualmente, pues tiene aproximadamente unos 8 impactos, ¿no? Dentro de lo que es la región de la cerebral, el cerebro y la región abdominal. Súper violenta la forma, como ustedes pueden apreciar. Únicamente se han encontrado vainas y los orificios en el vehículo, calibre 9 milímetros. Se estrelló allí, entonces nosotros tuvimos que tomar carta en el asunto y poder poner todos los dispositivos de nuestros elementos para poder desviar el tráfico. La víctima mortal fue identificada como Luis Pincay Garcés, de 43 años de edad, y según la policía registran 9 detenciones, del 2002 al 2017 por descubrimiento de infracciones, tenencia de armas no autorizadas, estafa y 4 por robo. De acuerdo a información de la función judicial, en el 2010 participó en un asalto a un banco de la ciudad, donde los delincuentes huyeron por el río Guayas en lancha. Además, se conoció que tenía otro centro de operaciones en Manta, donde habría participado en asaltos a viviendas y empresas. Este señor de apellido Pincay, él tiene un historial de 9 detenciones por robo. Entonces se presume que esto es un ajuste de cuentas. Estamos investigando para ver si algo de los antecedentes que tiene, de los 8 antecedentes que tiene que ver con este nuevo hecho delictivo tipo sicariato. Tras el levantamiento del cadáver, el cuerpo fue trasladado hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses para la autopsia respectiva. Informó Roselena Vázquez. Como lo anunciamos en Tungurahua, una bebé de apenas 10 días de nacida fue abandonada en una quebrada. Bomberos la trasladaron hasta una casa de salud, pero no pudieron salvarla. La pequeña estaba llena de larvas. Esta pequeña niña de apenas 10 días de nacida habría sido abandonada en una quebrada en el sector de Ambatillo, Quizapinche, en Tungurahua. Era un lugar abandonado, se presume que la madre fue y la botó allá, especialmente para que nadie la vea y no se generen sospechas. La pequeña se encontraba llena de larvas. Fue llevada aún con signos vitales por personal bomberil hasta una casa de salud, pero lastimosamente, a las pocas horas, falleció. Se encontró varios signos de gravedad, de sepsis, de infección generalizada
y situaciones que nos consternó mucho a todo el personal del hospital, como saber que se encontraban larvas a nivel de globo oculares, vía respiratoria, vía externa del tubo digestivo. La policía y fiscalía investigan el caso para dar con el paradero de quién o quiénes cometieron el atroz acto. Conjuntamente con Fiscalía se va a trabajar con la finalidad de que se investigue cuál fue la persona desnaturalizada que dejó abandonada a la niña. Madres de familia se pronuncian ante tal lamentable hecho. Lleva 9 meses en sintiendo en los movimientos del latido cada momento, y para que cojan y abandonan a un niño es algo que no tiene sentimiento. Hay muchos métodos anticonceptivos, si no quieren quedarse embarazadas deberían de cuidarse para después no estar haciendo esas cosas que no se ve bien. Hicieron todo lo posible para reanimarla, pero lastimosamente este pequeño angelito ya no era de este mundo. En Tungurahua informó Darwin Altamirano. El cuerpo del pequeño Jeremías fue exhumado en Babahoyo. El menor murió presuntamente por una mala práctica profesional en el hospital de Líes. La Fiscalía ordenó esta nueva diligencia para aclarar dudas de la primera necropsia. El pasado 15 de enero, Jeremías Calero murió durante la extirpación de sus amígdalas en el hospital de Líes en Babahoyo. En torno a su fallecimiento se crearon muchas confusiones, como que el hospital indicara que la operación fue exitosa y se complicó su salud en el posoperatorio, mientras que el médico legista de la Fiscalía reportaba que no había sido intervenido quirúrgicamente. Yo estoy dispuesta a llegar a las últimas consecuencias porque mi hijo entró riéndose. Y aparte en la manera de cómo me dijeron, porque ellos nunca se imaginaron que yo le iba a hacer la autopsia a mi hijo. Ellos pensaban que yo iba a coger a mi bebé y me lo iba a llevar a la casa a velar y enterrarlo. Sino que yo, por ver cómo estaba mi hijo, no podía creer que me lo habían muerto a mi hijo. Dentro de la investigación del presunto delito de homicidio culposo por mala práctica profesional, la Fiscalía ordenó la exhumación del cuerpo del menor de 8 años para una nueva necropsia en la ciudad de Guayaquil que aclare las dudas existentes. Esta diligencia se realizó la tarde del lunes en el Cementerio General de Babahoyo. Lo más grave, y quiero que lo sepan, que me lo ha dicho la señora el día de ayer, las médicas tenían que atenderla allá en el hospital de Líes, pero se ingeniaron una manera, óiganme bien, se ingeniaron una manera de atenderla particularmente, de sacar citas aparte de las citas normales que tenían que tener en el Líes. La denuncia está enfocada contra quien lideraba el equipo médico en aquella cirugía, pero no se descarta que se involucre al resto de profesionales según se desarrolle la investigación. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Los cambios en el clima podrían poner en riesgo la vida de los animales domésticos y especies de aves. Expertos señalan que las altas temperaturas alteran su hábitat, incluso se incrementa la propagación de enfermedades. A continuación les presentamos un reportaje de cómo cuidar la fauna urbana. Los animales también son sensibles a los cambios bruscos de temperatura. Cada especie se adapta a su hábitat y si este es alterado por factores climatológicos, pueden migrar y tratar de incorporarse, como es el caso de las especies de aves en Quito. Aves que hace 10, 15, 20 años no se las veía en nuestro entorno. Aves que usualmente no estaban aquí, comienzan a expandirse hasta esa zona. Entonces esta es una señal clara que yo la asocio con el tema del incremento de las temperaturas y del calentamiento global. Para Juan Manuel Carrión, concejal de Quito y experto en aves, los cambios climatológicos también alteran la disponibilidad de su alimento y su condición de salud, por lo que señala que conservar el arbolado urbano es vital para cuidar alrededor de 200 aves que existen en la ciudad. Los procesos de reforestación urbana, ¿no? El crear un arbolado urbano que nos ayude a mitigar estas islas de calor en que se convierten las ciudades. El asfalto refleja muy intensamente la radiación solar. Las altas y bajas temperaturas también causan estragos a los animales domésticos. Experimentan un cambio muy importante en el pelaje y su adaptación. La falta de hidratación y la exposición continua al sol pueden provocar un efecto térmico en la mascota.
Hay que ver también las superficies en donde nuestros animales de compañía puedan desarrollar esas actividades físicas. El asfalto negro y en un sol cunicular puede provocar que los animales tengan quemaduras a nivel de los pulpejos. Según el médico veterinario Andrés Ortega, hay consecuencias mucho más graves por los efectos del cambio climático, asociados a que vectores de enfermedades, que antes eran típicos de climas tropicales o subtropicales, pueden adaptarse a lugares de altitud como Quito. El clima, como está calentándose, muchos vectores, muchos mosquitos, incluso garrapatas, algunos otros vectores que normalmente ocurrían en zonas tropicales y subtropicales, ahora ya se los ve en la sierra. Es primordial que el ser humano sea parte de un cambio. En nuestro jardín podemos acondicionar pequeños bebederos para las aves. Podemos colocarles agua limpia, mantenerlo limpio. Si esto lo colocamos en una terraza, en un balcón, en un jardín, en lugares elevados. Mientras que para nuestras mascotas podemos adecuar espacios con mejor ventilación. Tener agüita fresca, tenerle siempre húmedos a los perritos, sombra, no dejarlos solos en las terrazas, sin una protección, sin un techo. Es nuestra responsabilidad cuidar de las especies que nos rodean. Informó Priscila Cadena.